todas las clases, desde los más pequeñitos a los más jóvenes, y los más jóvenes nos quedamos aquí. Amén. Amén. Entonces, qué bonita es la alabanza que es para el Señor. No es para ustedes, no es para mí, es para el Señor, hermano. Sí. Porque el que hace grandes cosas y grandes maravillas es el Señor. Entonces, me gozo también, desde luego, en estas alabanzas, porque sí es cierto, nos gozamos también en la alabanza. Porque suave y hermosa es la alabanza, dice la Escritura, para el Señor. Y tiene mucho sentido lo que cantamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Hermanos, cantemos al Señor. Llegará el momento en que ya no vamos a poder cantar. Estas cuerdas vocales ya van a dar de sí. Y vamos a anhelar cantar al Señor. Entonces, acá mientras ahorita podamos cantar, canten, hermanos, canten al Señor, cantemos. Él lo merece, amén. Amén. Entonces, y estaba escuchando el primer himno, ¿alguien lo recuerda? El primer himno que dirigió José Enrique. Sembraré en la siembra. Eso, ese himno, dije, qué precioso himno. Y habla de la responsabilidad que tenemos todos nosotros, por supuesto me incluyo, y habla de corazones. Si se fijan bien, habla de dos tipos de corazones. Un corazón sensible y hay otros corazones de mármol, duros. Pero no importa, dice, yo voy a sembrar y el resultado se lo voy a dejar al Señor. Y así tenemos que hacer nosotros. O sea, usted y yo vamos a sembrar la palabra, la bendita palabra, y de ahí en adelante, ahora sí, Dios se va a encargar, porque los resultados son del Señor. Entonces, vamos a tomar este tiempo. Recordemos que en lo que es la escuela dominical nos facilitan o nos dan exactamente una hora de enseñanza. En esta enseñanza podemos participar siempre y cuando estemos en el contexto de la enseñanza. Por supuesto, aclaramos cada vez que nos da Dios la oportunidad de estar acá, no sabemos todas las cosas. Nuestra mente es tan finita que no alcanza a comprender todo el pensamiento de Dios. Esta es una realidad tremenda, pero esto no nos exime de la responsabilidad que tenemos de cumplir y predicar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Así es de que por esa razón, ore por nosotros los que por la pura gracia de Dios estamos acá al frente. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Sí hay veces que nos podemos equivocar en ciertas formas, ciertos aspectos, ¿verdad? Hay veces en la pronunciación nos equivocamos, hay veces que podemos cometer ciertos errores, pero hay de errores a horrores, porque una persona que comete adulterio, por ejemplo, como líder, está descalificado por el Señor. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. ¿Sí? Sí, o sea, hay que tener cuidado nada más en estas cosas, porque las cosas del Señor son santas y son sagradas, y sostengo lo que digo y además se graba. Líder que cae en adulterio está descalificado por el Señor en el ministerio pastoral. Así dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Y no me voy a retractar porque esto lo enseña. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y ahí por principio de cuentas, irreprensible, ya no serás irreprensible, ya no es irreprensible. De tal forma que cuidado cuando hacemos las cosas para el Señor, indolentemente, dice la Escritura. Entonces, hermanos, oren por los que están al frente, oren por sus maestras, sus maestros, los líderes. No es fácil, no tenemos nada fácil el asunto de estar al frente, porque existen muchos peligros, ¿verdad? Pero también no vamos a evadir las responsabilidades de decir, bueno, mira, yo te puedo fallar, tú sigue al Señor, tú no me sigas a mí. Entonces, hermanos, si no me eres de bendición, hazte a un lado. Porque esa es una excusa que no está bien, muy barata, diría yo. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo. De Cristo utiliza este adverbio, así como. O sea, si nuestra vida es de bendición,
adelante, y la respaldamos con la forma y el estilo de vida adelante. O sea, no nos vamos a hacer para atrás. Y cuidado cuando alguien dice, sí, yo puedo fallarte, tú no me veas a mí, tú sigue a Cristo. Cuidado, mucho cuidado, hermanos. Vamos a ver en esta mañana, aprovechando los tiempos que tenemos, el tema que le he puesto, ¿por qué le damos a Dios? En su libro de El Sermón Eficaz, el autor creo que se llama James, a ver si lo pronuncio bien, James D. Crane, algo así, escribe algo muy interesante en cuanto a la homilética, de cómo poder predicar los sermones. Y él decía que cuando egresó del instituto, predicaba en una iglesia no muy grande, en donde él estaba en aquellos años, y no había muchos resultados. No había resultados. Entonces él se dio a la tarea, primero se desanimó, por supuesto, se desanimó. Y después él, pues ya tratando de dejar el ministerio, por esas razones, pues decidió entonces orar al Señor, ¿verdad? Y empezó a visitar a los hermanos en sus hogares, y al visitarlos se dio cuenta de las necesidades que había en las familias. Claro, no a manera de ir y criticar y chismear ni nada de eso, no, sino que visitarles, y se daba cuenta que había necesidades. Entonces él dijo, voy a predicar en base a las necesidades que hay. Y entonces se preparó con oración y empezó a pedirle al Señor ayuda y a establecer un bosquejo en base a las necesidades. Y entonces Dios empezó a trabajar en la vida de los hermanos, porque a veces tenemos que ver las necesidades principalmente. ¿Cuál es la necesidad? Imagínense si viene una persona y le hablamos una cátedra, y por qué no decirlo, es la palabra de Dios, es inefable, y más le hablamos de puro apocalipsis, pura escatología, y le va a servir, sí, pero tenemos que siempre ser claros y darles el mensaje del Señor Jesucristo. Si no está el mensaje de Cristo en un tema, no es mensaje. Pero ¿cuál es la necesidad de una persona? ¿Cuáles son nuestras necesidades como iglesia? Y viendo las necesidades, hermanos, la semana pasada hablábamos de las cualidades del maestro, si se acuerdan, y nos faltó tiempo para explicar algunas cosas, y creo que en el asunto de dar a Dios, ahí me faltó tiempo, y por eso quisiera, en base a esa necesidad, establecer los principios bíblicos que Dios nos dice en cuanto a darle a Dios. ¿Qué le damos a Dios? ¿Verdad? Particularmente hablábamos de la ofrenda y hablábamos del diezmo. Entonces yo quisiera invitarles para que, si tienen ahí en qué anotar, háganlo de favor. Es bueno siempre traer una libretita, una pluma, para que ustedes mismos anoten los pasajes, porque eso es anotar lo que dice la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios, como espada que penetra, motiva nuestros corazones, hermanas y hermanos, nadie nos va a detener. Nosotros no necesitamos un motivador acá al frente. No necesitamos, ¿se acuerdan de un predicador que le llamaba el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon? Este hombre murió a los 65 años más o menos, pero predicaba en aquellos años de tal manera que la capacidad del auditorio era insuficiente, albergaban más de 10,000 personas y tenían 2 actividades o más. Y saben que este varón no utilizaba más que algo único y especial que debemos utilizar todos nosotros. No utilizaba show de luces, no utilizaba nada de eso. No había sonidos, no tenían sonidos así, tal vez el lugar era un lugar muy acústico, tal vez, no lo sé, pero no utilizaba muchos elementos que hoy se utilizan para exponer la palabra de Dios. Solamente utilizaba esta espada de 2 filos. Nada más. Y era la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que tiene el poder para hacer cambiar a las personas. Tiene el poder para dar salvación en Cristo Jesús. Tiene el poder para transformar la vida de una persona, porque de modo que si alguno está en Cristo, no va a creer. Entonces, no utilizaba nada de estas cosas para llamar la atención, mucho menos les daba un show o un espectáculo. Única y sencillamente predicaba la palabra viva y eficaz. Nada más, hermanos.
Entonces, cuando el corazón no es un corazón de mármol, sino es un corazón sensible, la palabra penetra. Ahora, ¿Dios puede quebrar el corazón? Sí, Dios puede romper un corazón. Mira, no hay un corazón tan duro que Dios no lo pueda romper. Así es que cuidado con el Señor. Entonces, nosotros vamos a tratar de apegarnos a la palabra del Señor para que sea Dios el que nos motive en todo caso a entender su palabra y ver entonces su pensamiento. Quisiera que vayamos a algunos pasajes de la Biblia y el título o el tema es ¿por qué le damos a Dios? Lo pueden ustedes hacer a manera de una pregunta. ¿Por qué le damos a Dios? Existen diversas razones del por qué nosotros le damos al Señor. Sin embargo, quisiera aclarar esto. Por favor, que se nos quede muy bien. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Lo voy a repetir. Dios no necesita, noten por favor, absolutamente nada de nosotros. Por el contrario, nosotros sí necesitamos de Él. El título sí llama un poco la atención. ¿Por qué le damos a Dios? Pero por favor, hermanas, hermanos, en el amor de Cristo, Dios no necesita nada de mí, ni de ti. Dios no necesita que lo cuidemos o sí. Dios no necesita que lo ayudemos. Dios no necesita que le brindemos lo que tú quieras. Dios no necesita nada de nosotros en ese sentido. Porque Él es soberano. Nosotros necesitamos su cuidado, su protección, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su sustento. Nosotros sí necesitamos de Él. Él no necesita nada de nosotros porque Él es Dios. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es eterno, hermanos. Entonces, tengamos cuidado y es importante subrayar esto. Sin embargo, a través de la historia de la humanidad y en sus diferentes dispensaciones, Dios ha tratado con el ser humano y ha establecido mandamientos o preceptos que el hombre debe de cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque primeramente Dios lo dice y se acabó. Dios lo dice y se acabó. ¿Recuerdan ustedes a Job? Cómo Job, entre otras cosas, maldijo el día en que él nació y empezó a proclamar a Dios, ¿verdad? Y empezó en cierta forma a quejarse y Dios, ok, lo escuchó, pero ahí en el capítulo 38 llegó el momento donde, ¿sabes qué? Ahora guarda silencio. O respóndeme, le dice Dios, respóndeme, a ver si puedes. Y lo confronta con la misma palabra. ¿Dónde estabas tú cuando ponía límites a los mares? ¿Dónde? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces Job sencillamente se guardó silencio. Por eso, hermanas y hermanos, Dios ha tratado a través de la historia con el hombre y esto se le conoce como dispensaciones. Una dispensación es un tiempo indefinido en el cual Dios ha tratado con el ser humano. Ejemplo, la primera dispensación llamada la inocencia. ¿Se acuerdan cómo Dios trató con Adán y Eva? Durante un tiempo indefinido, no sabemos cuánto tiempo. A veces la Biblia cronológicamente en tiempo no es como pensamos. De Génesis 1 a Génesis 1 al 2 hay un tiempo indefinido. Cuando dice en Génesis 1:1, a ver, hermano, en el principio creó Dios los cielos, y el versículo 2, y la tierra estaba desordenada, vacía y sin tinieblas. En ese lapso el tiempo es indefinido. No sabes cuánto tiempo transcurrió. Y por eso nosotros tenemos que entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni mis pensamientos no son los del Señor. Entonces, tenemos varias cosas aquí que tratar.
Dios lo dice y se acabó, Dios lo dice y punto. A Él no debemos contradecirle y mucho menos debemos de reclamarle porque Él es Dios soberano. Yo no tengo por qué contradecirle ni por qué reclamarle. Hay quienes le reclaman al Señor. En el trato que Dios tenía con el hombre, Dios se ha agradado de los sacrificios y de las ofrendas que el hombre ofrece o presenta ante Dios, y esto desde los inicios de la creación. Esto no es nuevo. Desde que Dios creó al hombre, específicamente vamos a ver versículos como Génesis capítulo 4. Les voy a pedir que por favor estemos viendo ahí en las escrituras estos versículos y subrayen si no tienen dónde escribir. Gracias, hermano Felipe, que alguien comparte, nos provee una botellita de agua. Es muy, muy bueno. Gracias, hermano. Entonces, en Génesis capítulo 4, ¿ya están ahí? Vemos ahí uno de los sacrificios. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Dos oficios muy distintos. Aconteció, vean ahí, ¿qué dice? Andando el tiempo. O sea, este también es una palabra importante. Andando el tiempo. No sabes todo lo que transcurrió en esa frase. Andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo él? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, hablando de sacrificios, es muy probable que Dios haya hecho el primer sacrificio. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 21, que estamos ahí cerca, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, muy probablemente Dios hizo el primer sacrificio, lo cual simboliza en su momento a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, ¿sí? Juan el Bautista dijo en el río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando en esa dispensación de la inocencia ellos conocieron que estaban desnudos por consecuencia del pecado, dice la Biblia que entra otra dispensación, y es la dispensación de la conciencia. Conocieron que estaban desnudos. Antes no tenían ningún problema entre ellos, pero desobedecen al Señor, y es entonces cuando conocieron esto. Y Dios tuvo que vestirlos de túnicas de pieles. Ellos se habían provisto de hojas de higuera e hicieron unos delantales para cubrirse su desnudez, pero no era de la forma. Dijo Dios: voy a vestirles con pieles. Entonces, hablando de sacrificios, es probable que Dios haya hecho el primer sacrificio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Bueno, pues vemos que los sacrificios y las ofrendas es algo que Dios y el hombre han estado en constante relación. Desde Génesis lo hemos visto: hay ofrendas, hay sacrificios, y esa era la manera en que Dios también se relacionaba con el ser humano. Aún en estos tiempos existe esta relación de ofrecerle a Dios ofrenda o sacrificio. Pero tengamos cuidado, ya no sacrificios de animales. Eso fue en el Antiguo Testamento.
Ahí se ofrecían desde las tortolitas, de los palominos, se ofrecían los animales, el macho cabrío, etcétera, etcétera. Eso era en aquellos tiempos, en una dispensación llamada la ley. Hoy nosotros estamos bajo una dispensación llamada la gracia. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obra, por favor, no es por obra, para que entonces nadie se gloríe. Así de que estamos hablando también de las dispensaciones, la inocencia, la conciencia, el gobierno, la ley, la gracia. Son 7. Entonces aquí vemos que hay una relación entre Dios y el hombre a través de ofrecer ofrendas o sacrificios. Ya no son sacrificios de animales, esto ya no está vigente, así como otras cosas más que ya no están vigentes, porque estamos, repito, en esta dispensación que se llama dispensación de la gracia. Entonces, específicamente la mayoría de las iglesias bautistas, es decir, nuestras iglesias bautistas, conocemos varias iglesias bautistas. A propósito, muy a propósito, ¿saben por qué hay bautistas de la convención, de la asociación, del compañerismo, de no sé de dónde más? Sí han escuchado, ¿verdad? Es que son diferentes grupos de bautistas. Y yo preguntaba esto y entonces al enterarme bien de por qué fue esto, era porque los primeros bautistas no se ponían de acuerdo y salía alguien que quería interpretar las escrituras a su forma, a su manera, o ya empezaban a buscar sus intereses personales y no los intereses del Señor, y de ahí se segregaron, se hicieron grupos, ¿sí? Y unos por acá y otros por acá. Esto me habla de que es muy importante aferrarnos a la doctrina cristocéntrica. Y no estoy diciendo que los que se salieron están mal o bien, simple y sencillamente es la razón por la cual encontramos bautistas fundamentales independientes, o de los independientes, más de los, etcétera. Entonces, bueno, el asunto es que como iglesias bautistas, ¿sí?, de las demás iglesias, pues ellos sabrán y darán cuenta a Dios de lo que hacen en todo lo relacionado con el tema de darle a Dios. Ellos saben, hermanos. Nosotros somos una iglesia local, autónoma e independiente. Y establecimos estatutos basados en la palabra de Dios al inicio de esta iglesia que se organizó en el año del 91 como asociación religiosa, y que ante las autoridades estamos, por la gracia de Dios, bien. Se cumplen con los requisitos de Segov, del SAT, de INDAVI, etcétera, hasta inmigración, hermanos. Entonces, gracias al Señor, porque la Biblia dice que debemos de estar sujetos a las autoridades y respetamos a las autoridades, no vamos en contra de las autoridades. Sin embargo, cuando la autoridad quiere brincar estos principios, es ahí donde decimos no, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, establecimos que nosotros en particular, la iglesia del Señor se sostiene principalmente por su gracia y por su poder. Y hablando específicamente de los recursos económicos, solo hay 2 maneras en que la iglesia del Señor se autosostiene. Díganme cuáles son. Diezmos y ofrendas. Punto. Diezmos, ofrendas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok, podemos avanzar entonces. Diezmos y ofrendas. Ojo, no por venta de tamales. La iglesia no se sostiene por venta de tamales. Que quede claro. Eso también se ha hecho, miren, no confundamos. La Biblia establece que son 2 cosas, ofrendas y diezmos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Amén. Una iglesia no puede sostenerse por medio de ventas de tamales o de otras cosas. No, no y no, porque la Biblia no lo enseña. Oye, hermano, pero ¿por qué no vendemos unos pies para el campamento? Sale para los jóvenes, y los jóvenes les venden unos dulcitos, apóyennos, no pasa nada. ¿Sí? O que tenemos una actividad y queremos hacer una venta, y háganlo. O sea, no le vemos ningún problema. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero la iglesia no se sostiene de esa forma. Si la femenil dice, hermanos, queremos cambiar las cortinas y queremos hacer esta actividad, pues hasta cierto punto y mesuradamente pueden hacer actividades, pero insisto, el sostenimiento de la iglesia del Señor es a través de ofrendas
y diezmos, hermanos. Además, quiero decirles que a veces es muy cansado ese asunto de los tamales, bien pesadísimo. Y si no, pregúntenles a las hermanas que están ahí al pendiente. Entonces, creo que ahí estamos de acuerdo. Ojalá. Tenemos una pregunta entonces. ¿El diezmo es bíblico? Sí. ¿Sí, hermanos? El diezmo es bíblico. Amén. Gracias, qué bueno, porque bajo el contexto, noten, bajo el contexto de que lo menciona la Biblia, diríamos que sí, que es bíblico, el diezmo es bíblico porque la Biblia habla de él. Por eso decimos que el diezmo es bíblico, sí, porque la Biblia lo habla. Es como si les preguntara a ustedes también, como a las hermanas el domingo, les decía, ¿cuántas de ustedes creen en la Virgen María? Y les dije, levanten su mano. Y algo interesante, batallaban para levantar su mano. Tal vez porque es una pregunta que tenemos que profundizar. Mi mamá me echó unos ojotes tremendos. No, hijo, ya apostataste, ya es una herejía, ¿verdad? Ya. Porque le dije, yo sí creo en la Virgen María. ¿Sí? Yo sí creo, y ya veo así como que, ¿qué pasó el hermano? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Hermanos, ¿tú no crees en la Virgen María? Algunos que no, otros que sí. Bajo el contexto de que la Biblia lo menciona, yo sí creo más que los católicos, porque ellos creen en la guadalupana, pero María es Miriam. ¿Sí? El nombre de María es Miriam en la Biblia. Yo no sé, ya después otros creen en otras cosas, en alguien que tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpa, y le piden y dicen que es la madre de Dios, allá ellos. María es la madre de Jesús en su humanidad, y María necesitaba de un Salvador, y María no es la madre de Dios. ¿Se entiende? Porque si fuese la madre de Dios, sería igual a Dios, pero ella no tiene los atributos de Dios. Ella no es eterna. Y tuvo su tiempo y su privilegio, porque hasta el día de hoy ella es bienaventurada. Por eso yo sí creo en la Virgen María, porque la Biblia habla de una virgen que se llamaba Miriam, María. ¿Sí se entiende, hermano? No nos vayamos a ir por otro canal y después salgan, por eso se está grabando. Ay, el hermano ya se fue para otro lado. No, hermanas, ¿sí o no la Biblia habla de la Virgen María? Que estaba desposada con José. Por eso creo en la Virgen María, en lo que dice la palabra de Dios de ella, de los acontecimientos, de los privilegios y de la manera en que ella se sujetó a Dios. Que si otros hablan de que si la Virgen de no sé qué, esas son cosas que no vienen establecidas aquí en la palabra del Señor. La Biblia dice, no te das imagen ni ninguna semejanza. Y si quieren creer esas cosas, allá ellos. Yo creo lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque si yo no dijera esto, hermanos, es un error. Pero la Biblia habla de la Virgen María, no como otros. Es como los filisteos, hermanos. Los filisteos, otra vez, amantes de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuáles dioses? Pues Baal, hasta Astarot, y todos esos dioses paganos. Yo creo en un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. ¿Sí? Y la María que ellos dicen, la guadalupana, no es ninguna mediadora. Solo hay un Dios y un mediador, es Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Digo, por favor, para que no vaya a haber malentendido, ¿verdad? Y entonces, ay, amén, entonces van a venir el próximo domingo con sus coligues acá, ¿verdad? Y entonces, no se me vayan por ese lado, hermanos, no se vayan por ese lado. Por eso se está grabando y por eso anoten. Bien, el diezmo es mencionado por primera vez en Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es en donde Abraham le dio al sacerdote Melquisedec
le dio los diezmos de todo, porque Dios le bendijo al recuperar a su sobrino Lot y a los que habían sido entonces llevados cautivos. Y esa fue la razón por la cual Abraham, sin H, le dio a Melquisedec los diezmos de todo el botín. Ahí es donde se menciona por primera vez. Recordemos que estamos hablando de un contexto en donde se ofrecía a Dios, se daba a Dios, Dios aceptaba, etcétera, etcétera. Entonces, en Génesis capítulo 28, versículo 22, vemos otro pasaje. Dice ahí la palabra del Señor, Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos donde Jacob hizo un voto a Jehová diciendo: si Dios fuese conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, entonces ahí dice en la palabra de Dios: todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo, subraya esa parte, apartaré para ti. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanas, hermanos? Excelente. Si Dios va conmigo, el himno que cantamos, ahí acentúa: sí, Dios va conmigo, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Si al desierto quiere Jesús que vaya yo, ¿cuál es, hermano, la respuesta? Yo iré. Y la pregunta es: ¿vas a ir? ¿Vas a ir a Guardia? Porque allá es el altiplano, es el semidesértico. Entonces, aquí también tenemos el Levítico 27, Génesis, vean otra vez ahí, el Génesis, Levítico, por favor, hermanos, el Levítico capítulo 27. Ahí tenemos otro pasaje que nos dice el versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿qué dice? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Versículo 31. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Esto lo dice el versículo de más abajito, versículo 34. ¿Ya lo vieron, hermanos? Estos son mandamientos que ordenó Jehová ¿a quién? Específicamente a los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Entonces, como mandamiento por Dios, el diezmo fue establecido bajo una dispensación que ya mencionamos, que fue la dispensación de la ley, que esto sería el antiguo pacto. Entonces, bíblicamente, doctrinalmente, el diezmo, se establece en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Lo acabamos de ver. De tal manera que es importante mencionar que Dios en sus mandamientos establece tres tipos de leyes. En la ley, Dios establece la ley moral de Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Ustedes lo conocen. No matarás. ¿Sí? El decálogo. Esta ley, por supuesto que la ley moral de Dios sigue vigente, porque la ley nos protege a nosotros también. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿No está vigente? Y saben que todavía el Señor lo remarca de una manera más fuerte que el decálogo, diciendo: cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Cuando Cristo abrogó la ley, porque el fin de la ley es Cristo, pero digo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla, pero el fin de la ley es Cristo y la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Sin embargo, la ley moral de Dios está vigente
no hurtarás, no matarás. La ley moral es importante, pero también se establece la ley sacerdotal o la ley ceremonial. Esto lo podemos ver en Levíticos capítulo 11 y 18. Son varias cosas en estos capítulos 11 y 18. Ahí es la ley de las ceremonias, son diferentes cosas que se tenían que hacer por mandato de Dios. Era la ley sacerdotal. Pero también se establece la ley civil. Esto en Éxodo 21, 24. Es cómo deberían entonces de regirse y de gobernarse entre ellos. Dios estableció las leyes, hermanos. La Biblia dice en Romanos, dice que las leyes por Dios han sido establecidas. Que fuera de este mundo sin leyes, que fuera de nuestro Monterrey sin leyes. Imagínense que no hubiera semáforos. Si cuando falla un solo semáforo, no me dejarán mentir, qué problemón se hace. Porque nadie lo respeta, nadie se da el pase, es un caos. Imagínense que no hubiera leyes, ¿cómo estaríamos ahorita? Terrible la situación, ¿verdad que sí? Entonces, Dios establece su ley, la ley moral, la ley sacerdotal, la ley civil, y es importante notarlas. Entonces vemos que el diezmo se establece en el Antiguo Testamento, bajo la dispensación de la ley. Además de que existen razones por las cuales se daba el diezmo, y es ahí donde quisiera que pusiéramos mucha atención. Las razones por las cuales se daba el diezmo, ya que algunas personas les van a decir, no des el diezmo porque no es bíblico. Es bíblico porque la Biblia lo dice, amén. Y según en el Antiguo Testamento, el diezmo le pertenece a Dios. Sí, así dice la palabra de Dios. Oye, pero era bajo la ley. Sí, estaba bajo la ley. Pero ya no estás bajo la ley, estoy bajo la gracia. Sí, estoy bajo la gracia. Pero entonces, ¿por qué das el diezmo? Bueno, es lo que estamos estudiando, con bases bíblicas, para que no te digan. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿a quién se le obliga a dar aquí el diezmo y la ofrenda? Dígame, si a alguien se le obliga, pásele al frente, por favor. ¿Sí? O si alguien ha dado y quiere demandar en sí un estado de cuenta de lo que ha dado. Creo que no funciona así, ¿verdad, hermano Gerardo? ¿Qué dice la Escritura? De lo recibido de tu mano te damos. Un principio, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, es importante notar esto. Las razones por las cuales se daba el diezmo en el Antiguo Testamento. Estas razones, ¿cuáles son? Primeramente se daba el diezmo para los levitas. Vean Números, ahí estamos, capítulo 18. Anoten, hermanos, y no digan, hermanos, lo sucedió aquí. Números, capítulo 18, versículo 21. Y he aquí, si están ahí, ¿lo leen, hermanos? Yo he dado a los hijos de Leví todos los hijos de Israel por heredad, por su ministerio, cuando ellos sirven al ministerio del tabernáculo. Gracias. Ellos, los levitas, se daba el diezmo a los levitas. Ellos no tenían una manera de ingresos aparte. Ellos eran personas que estaban consagradas al servicio del tabernáculo. Eran los sacerdotes, los levitas, ¿sí? De la tribu de Leví. Específicamente ellos tenían que cumplir con ciertos parámetros muy importantes delante de Dios. Porque con Dios no se juega, hermanos. Tan así que era cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, tenía que santificarse, purificarse, lavarse. Y aún entraba con una indumentaria en donde en el borde de su ropa tenía unas campanillas, para que esas campanillas estuviesen sonando constantemente. Pero cuando dejaban de sonar es porque Dios inmediatamente ya lo había eliminado, ya lo había matado. O sea, con Dios no se juega. Aquellos hijos de Elí eran sacerdotes también. ¿Y qué hicieron? Abominación a Dios. Y Dios los mató. A Ofni y a Fines. Y los que ofrecieron fuego extraño, Nadab y Abiú, y Dios los mató. Le digo a los jóvenes cuando tocan, tengan mucho cuidado, y papás me han oído, tengan cuidado, si no están bien delante de Dios, Dios puede hacer algo, tengan cuidado. A veces no nos creen que los queremos proteger hasta que Dios les quite la vida, porque no puedes andar sirviendo al mundo y sirviendo a Dios, amén.
No se puede, hermano. La Biblia dice clarito que no se puede. Esos instrumentos están consagrados al Señor. ¿O no? Porque si no están consagrados, hermanos, cada quien haga lo que bien le parezca. Pero nuestro Dios es 3 veces santo. Y lo remarca, 3 veces santo. ¿Y Dios puede quitar la vida? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Entonces, dice ahí que el diezmo era para los levitas. Pero también el diezmo, en Nehemías 10:38, si alguien lo lee para corroborar este pasaje que acabo de decir, Nehemías 10:38, lo puede leer alguien y así avanzamos. Nehemías 10:38, fuerte. ¿Qué lo tiene? Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevaran el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Exacto, o sea, aún ellos mismos tenían que diezmar, el diezmo del diezmo, ellos también tenían que hacerlo. Entonces, el diezmo también se daba para las necesidades del templo. Vamos a Malaquías. Malaquías. Antes de Mateo, Malaquías capítulo 3. Dice el versículo 10. ¿Qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El diezmo era también destinado para las necesidades del templo. Dice, traer todos los diezmos al alfolí. Nosotros utilizamos algunos instrumentos como estos. Otros tienen como una canastita. Y a esto le llamamos el alfolí. Pero en los tiempos bíblicos antiguos, el alfolí no eran estos. El alfolí eran esos tipo graneros. Imagínense los graneros grandototes, donde almacenaban todo tipo de alimentos, semillas, animales, hasta piedras y por preciosas almacenaban ahí en este alfolí para las necesidades del templo, puesto que había ciertas necesidades que eran importantes, que tenían que cubrirse. ¿Y cómo? Pues a través de esto, a través del diezmo destinado para las necesidades del templo. Por esta razón decimos que el diezmo es de Dios, hermanos. El diezmo le pertenece a Dios. Y quiero decirles que no solamente a Dios le pertenece el diezmo, le pertenece todo. Porque Él es el dueño de todas las cosas, ¿o no? A Él le pertenece tu propia vida. Él es dueño, le pertenece todo, absolutamente todo. Pero hablando de mandamientos y preceptos, bueno, Él establece en la 10ª parte, el diezmo para las necesidades del templo. Pero también el diezmo era destinado para los necesitados y en contexto de los que estaban dentro del templo, es decir, en la iglesia. Por ejemplo, dice la Biblia, debemos de hacer bien a todos. Amén. Mayormente hay necesidades también. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 26. Vean entonces ahí Deuteronomio capítulo 26. Y a veces luchamos con el tiempo, pero quisiera con la ayuda de Dios dejar en claro esto. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces tenemos que el diezmo era para los levitas, para necesidades del templo y para la gente necesitada. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, dice la Escritura. Se dice que Monterrey, nos dicen codos, pero no entienden el contexto, y ese es el problema, que no sabemos los contextos.
Nosotros nos dicen, el Monterrey de Monterrey es bien codo. Y saben, lo peor del caso es que no la creemos. Porque nosotros, sin saber el contexto, entendemos que somos codos por razón de ¿qué? ¿Por qué nos dicen los codos de Monterrey? Que no dan dinero. Porque no dan dinero, pero quiero decirles que hay estadísticas que dicen que cuando hay una catástrofe en diferentes lugares, hasta fuera de nuestro país, Nuevo León se distingue por ser de los más generosos en apoyar, en dar a los damnificados. Los codos de Monterrey era porque precisamente hace años aquí había la única fábrica que precisamente hacía o fabricaba codos de diferentes tamaños. Y cuando miraban a una persona, ¿dónde vas? Voy a los codos de Monterrey, porque aquí era nomás donde se fabricaban, es como en el Alcalí. Aquí es el único lugar en todo el país que se fabrica o se produce el producto del Alcalí, como la sal y otras cosas más. Es muy importante. Esa sal que utilizan para deshielar allá en los Estados Unidos es nomás de aquí, del Alcalí, no hay otro lugar. Aquí tienen una mina de sal, ahí del Alcalí, a profundidad, y de ahí con presión y otras cosas sacan la sal de ahí. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Lo estamos mencionando. Ahora, el diezmo, estamos retomando. ¿Qué era lo que ofrecían a Dios? ¿Y en qué condiciones? Esa es una pregunta. Ellos ofrecían diferentes cosas y diferentes animales del fruto de la tierra y otras cosas más. Era lo que se ofrecía. Pero, ¿saben? Ellos ofrecían lo mejor, no lo peor. Y tenemos ahí un versículo, ofrecían por diferentes causas. Por favor, en Job 42. Espero en Dios que se esté entendiendo. Job 42. Job 42. Dice aquí la palabra del Señor, algo muy interesante también. En el versículo 7. Dice la palabra de Dios: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y con tus dos compañeros. ¿Cuál era la razón? Porque no habéis hablado de mí lo recto como a mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no trataros como afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo. O sea, a Dios no se le escapa nada. ¿Sí? No se le escapa absolutamente nada. Y les pide hacer esto. Pero, ¿de qué manera ofrecían? Bueno, ofrecían y le daban a Dios de lo mejor, porque Dios merece lo mejor en todo. Amén. Y ciertamente ya no había sacrificios de animales, mas ahora en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice la palabra de Dios: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora ese es el sacrificio. ¿Cómo la ves? Ya no son las tortolitas. Ahora nosotros mismos debemos ser ofrecidos como un sacrificio. Ahora, cabe aclarar algo, que nosotros no damos limosna a Dios. Lo repito, nosotros no damos limosna a Dios. La limosna viene del griego elemosiné, que significa piedad o compasión, o cosa que se da por piedad o compasión. De ahí el término de limosnero. Nuestro Dios no es limosnero. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Nosotros no damos limosna, y mucho menos cobramos cosas como otros que hacen y deshacen. Allá ellos se van a encargar. Él es el juez justo. Nosotros vamos para adelante. Tampoco se debe dar a Dios lo que nos sobra o lo que ya no nos sirve. Levíticos 22, 22.
Levíticos 22. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Versículo 22. Ciego, perdiquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Compárenlo con Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿En qué? Bueno, había una queja, ¿verdad? Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Y la razón ahí está. ¿Qué dice? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová, que la mesa de Dios es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el animal, el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Hermanos, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, yo no pretendo que con este mensaje el propósito sea que ustedes en un instante den. No, hermanos, ese no es el plan. Eso no es el propósito. El propósito es que Dios trabaje en nuestros corazones. Porque a nadie se les va a obligar a darle al Señor. De ninguna forma. Porque no estamos para eso. Si algún líder tiene como enfoque el dinero para servir a Dios, ya está descalificado por el Señor. Porque ese no es el enfoque. Sí, hay quienes se llenan de dinero, hay quienes ostentan y traen muchas cosas ostentando y ostentando, pero eso no honra a mi Dios. Eso no glorifica al Señor. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son los zapatos del hermano César todavía. Ya me eché los otros. ¿Sí? Mi Dios suplirá de la manera que ni te imaginas. Porque Él es el dueño de todo. Entonces, no se debe darle a Dios lo que nos sobra o lo que no nos sirve. Ahora, el diezmo en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación en la que estamos, ¿sí? En esta dispensación que está vigente, hermanos, esta es la dispensación de la gracia. Es decir, en esta dispensación, el diezmo, de acuerdo a la Escritura, el diezmo estaba vigente en el Antiguo Testamento. Hoy no está vigente como en el Antiguo Testamento. Quiero que se entienda. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ahí es donde hago la aclaración. El diezmo se estableció en el Antiguo Pacto. Hoy hay un nuevo pacto. ¿Sí? Escrituralmente no se puede sostener lo contrario. Pero, ahí va la pregunta, que esta es la que nos debe de alumbrar. ¿Se debe dar o se puede dar el diezmo actualmente? Sí, hermano, sí. Para que no digan, no, el hermano enseñó algo mal. No, sí se debe de dar. ¿Por qué razón? Se debe dar aún todavía más, hermanos, porque la ley nos condicionaba a un 10%. Pero ahora podemos dar más del 15, el 20, más allá. Es lo que enseña la palabra de Dios. El diezmo se limitaba solo a la 10ª parte, pero ahora en Cristo podemos dar más del 10%, mucho más. Y se debe dar por las mismas razones, ¿se acuerdan? Se debe dar por las mismas razones por las que fue establecido el dar a Dios. Las mismas razones no han cambiado. Dios no cambia, hermanos, ni sus planes, ni sus propósitos. La iglesia del Señor está vigente, amén. Y ahora,
Hoy en día el diezmo es también para, número 1, los levitas antes, hoy los, dígalo sin miedo, porque la Biblia dice que hay solamente dos oficiales, pastores y el otro diáconos, pero ahora el diezmo se destinaba para los levitas y ahora para los pastores. Hermano, es que usted está de pastor, por eso lo dije. No, hermano, discúlpame, voy a estar aquí hasta que la gracia de Dios nos tenga. Y testigo me es Dios de que no buscamos el dinero. Y si así fuera, venga y dígame, porque por la gracia del Señor que nos permitió de llegar y conocer a Cristo como nuestro Salvador personal en esta iglesia, bendito Señor, y gracias por esta iglesia, mi iglesia, Jesús es el camino. Aquí conocí a Cristo como mi Salvador personal. Están los libros ahí, en donde aparece ahí mi nombre, Manolo acomodando sillas, y no me jacto y no me vanaglorio, simplemente no busco las riquezas porque estas son inciertas. Mi Dios nos ha sostenido hace más de 20 años, todavía más de 20 años. Me ha suplido, me ha dado tantas cosas. Dejé una empresa donde me pagaban muy bien y me decían, no te salgas porque mira cómo vas a sostener a tu mamá, a tu familia. Dios ha suplido todo y demás, porque así es Él. Entonces, los levitas, los sacerdotes, vean 1 Corintios 9:13, por favor. Por eso es que se da el diezmo, por eso es que lo damos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Quiero ir cerrando, por favor. 9:13. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Lean el 14. Así también los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. ¿Quedó claro, hermanos? Bueno, si no queda claro, veamos el capítulo 9, pero ahora los versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. La Biblia lo dice, no pongas bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Cuando dejas de ser digno del salario, te vuelves asalariado, y el asalariado ve venir el lobo sobre las ovejas y huye porque no le importan las ovejas, pues es asalariado, es lo que me pagan. En Estados Unidos se ha profesionalizado mucho el pastorado. Van buscando obreros. ¿Cuánto van a pagar? ¿Me van a casa carros? Y es un caos. Es un caos. ¿Sí? Entonces se da el diezmo por el sostenimiento de los pastores. 1 Timoteo 5:17. Ya casi estamos avanzando. 1 Timoteo 5:17, por favor. ¿Qué dice? Por favor, si alguien lo quiere. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean teñidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Gracias, Sergio. Gracias por lo que menciona la palabra. Los ancianos que gobiernan, Bien. anciano, pastor, son los calificativos que se le dan hoy a los pastores. Que gobiernan bien, sean tenidos por qué? Dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en qué cosas. Porque el versículo 18 dice, pues la palabra de Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y qué más? Y digno es el obrero de su salario. Pablo dijo, no es que busque dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Entonces, y la otra razón, para las necesidades del templo, por eso se da el diezmo. Hermanos, este local, este auditorio, tiene que seguirse sosteniendo. Hay mantenimientos, hay muchas cosas, ¿o no? Qué bueno que podamos tener estos inmuebles, ¿se dice? Estos inmuebles, qué bueno. Gracias al Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos, aunque muchos lo desprecien. Llegará el día en que anhelarán congregarse en un lugarcito.
Entonces, gracias a Dios por todos los que se esfuerzan y dicen, sí, para esto, porque debe estar bien el lugar en donde nos reunimos, hermanos, a nuestras posibilidades. Claro que sí. Y si no hubiera, bueno, no, miren, en otros lugares el pisito, aunque sea de tierra, bien aplanadito y bien bonito. ¿Sí? Y si Dios provee, pues adelante. Hay necesidades en el templo, por eso se da el diezmo, hermanos. Pero también se da el diezmo por los necesitados también. Hay gente necesitada. ¿Sí? A veces hay peticiones de hermanos, miren, se necesita, y se puede colaborar, se puede contribuir. Por eso no se crean que somos esos agarrados, ¿verdad? Nosotros podemos dar, pero vamos a ver esto y casi ya termino. ¿Es importante diezmar, hermanos, y ofrendar hoy? Claro que sí. Primera los Corintios capítulo 16. Dice, Primera los Corintios capítulo 16, versículo 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lean de nuevo, por favor. A esto le quieren poner lo que ustedes quieran, pueden poner el diezmo y puede ser, aunque es la ofrenda. Pero ¿qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se pongan entonces ofrendas. Cada domingo, ¿sí? Cada domingo, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Cada uno ponga aparte, cada uno de nosotros ponga algo aparte. ¿De qué cosa? De lo que según haya prosperado, ¿sí? Guardándolo, apartándolo. Y la pregunta es, ¿lo hacemos, hermanos? ¿Sí? Cada domingo. Vean ahí en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7, ¿qué dice? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a la hora de Dios. Hermanos, pensar que le damos a Dios para que Él me dé más, eso es un error. Yo no le doy a Dios para que Él me dé más. La ofrenda del Señor, si tú das un peso, el Señor te da 2, no. Yo no le voy a dar a mi Dios para que Él me dé. ¿O tú sí le das a Él para que Él te dé? No, porque Él no necesita de ti, ni de mí. ¿Por qué le damos? Le damos por agradecimiento. Por eso es que le damos a mi Dios. Porque nos salvó de la condenación eterna. Porque le damos por agradecimiento, porque nos dio vida eterna. Le damos por agradecimiento porque Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Él me rescató de mi vana manera de vivir. Él me consiente y me da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. Y le doy por agradecimiento. La pregunta, ¿estás agradecido con el Señor Jesucristo? ¿Le agradeces en verdad? En Lucas vemos ahí, en el capítulo 17, personajes que agradecieron al Señor. Esos hombres, por ejemplo, Lucas 17, vamos a ver, rápidamente. Lucas capítulo 17. Versículo 11. Los 10 leprosos, vean, ahí se acuerdan de esa porción. ¿Quién volvió solamente? Aquel hombre que había sido sanado regresó, se postró en tierra a sus pies dándole las gracias. Y este era un samaritano. Qué precioso ejemplo. Y ahí mismo en Lucas capítulo 7, versículo 36, dice ahí la palabra del Señor. El fariseo, ¿se acuerdan cuando el Señor llegó a este hogar y una mujer le ungió los pies? Y dice ahí la palabra del Señor, el versículo 36 a 47, ahí lo tenemos, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Sí? Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y Cristo perdonó todos nuestros pecados. Por eso damos, porque le amamos, por agradecimiento, le damos por amor a Él. Y debe de ser sacrificialmente, es decir, que nos cueste, ¿sí? Y no demos obras. ¿Te gustan que te den las obras, hermano, cuando comes? Que nos cueste.
Dice la palabra de Dios que los hermanos ahí en 2 Corintios capítulo 8, los hermanos de Macedonia eran pobres en extremo, pero pedían con ruegos participar en la obra de Dios. Decían, te rogamos, déjanos colaborar, pero eran tan pobres que no tenían, era una extrema pobreza, pero aún así querían dar y dar generosamente, sacrificialmente. Estos hermanos de Macedonia daban por agradecimiento y sacrificialmente. Si no te cuesta, no lo des, hermano. ¿Sí? Si no te cuesta, no lo des. ¿Te acuerdas de aquella viuda? Dio todo lo que... ¿Y los otros daban? De lo que les sobra. Me sobra tiempo, Dios. Me sobra esto, me sobra esto. ¿Sí? Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si puedo esto. Dios no quiere sobras de nada. Ahí la palabra de Dios no lo busque, pero según Samuel 24:24 dice, no ofreceré a Jehová mi Dios un holocausto que no me cueste absolutamente nada. Damos por eso ofrendas y diezmos, por agradecimiento a aquel que nos perdonó, a aquel que nos amó hasta el fin, a aquel que un día vendrá por nosotros, aquel que es dueño de todas las cosas y de quien sustenta también todas las cosas. Hermanos, como el domingo pasado, por la pura misericordia de Dios, me propuse compartir este tema y voy a tomar la parte que a mí me corresponde. De ahí que en adelante ustedes tienen que tomar la parte que corresponde. Si esto les fue locura, no es asunto mío, porque compartimos bases escriturales. Y si queremos ir en contra de Dios, entonces ya es decisión de cada quien. Nosotros necesitamos más de Dios. Él no necesita de nosotros. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por su palabra, por las clases que tuvieron.